Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un bus especial del aeropuerto de Santiago que conecta espacios internos, terminales y estacionamientos. Adelanto que son dos viajes en un mismo video. La primera vez yo venía llegando de un vuelo y tenía un tiempo de sobra importante. El aeropuerto de Santiago tiene unos buses que conectan los estacionamientos con el aeropuerto. Son gratis, así que me pareció una buena idea conocer qué ruta hacen para conocerla y también que ustedes la conozcan. Además, son unos buses blancos King Long que son los únicos en Chile. Nunca me había subido y quería conocer cómo eran por dentro. Esta parada está en el primer piso, saliendo del Terminal 1 de vuelos nacionales, saliendo de toda el área donde están los taxis, todo eso. Esperé unos 10 minutos y comenzó a llegar otro bus que hace la misma ruta. Estos buses King Long antes trabajaban en los embarques remotos, cuando los pasajeros suben al avión con una escalera. Este modelo de King Long me parece hermoso. Tiene puertas a ambos lados, como algunos buses de Transantiago, y eso también lo hace muy curioso. El interior lo veremos mejor cuando el bus esté vacío. Quería ser el primer pasajero, pero me ganaron y sube bastante público, así que no tuve mucha oportunidad. Cuando tuve vuelos con embarque remoto, nunca pude subirme a uno de estos buses, siempre hice el viaje en los buses Cobus. Entonces me daba curiosidad ver cómo eran estas unidades chinas. Tenemos buses en el transporte público normal, buses eléctricos, otras unidades diésel, pero nunca había visto estos buses por dentro, ni en fotos. El punto de inicio, como vimos, es el Terminal 1. Las personas que toman buses de Centropuerto o Turbus Aeropuerto rumbo a la ciudad tienen que caminar a este terminal de buses que ven. Ahí comienzan los buses de Centropuerto y Turbus Aeropuerto. En otros videos he mostrado el trayecto completo de ambos buses desde Santiago y ahí puedes ver las paradas que tienen llegando al aeropuerto. El aeropuerto de Santiago no era tan grande, ahora es más grande con el terminal nuevo, pero nosotros no teníamos transporte público dentro del aeropuerto, como sí ocurre en otras ciudades que tienen trenes y otros servicios. Así que es un poco raro, pero novedoso tener algo así. Un bus que te muestra distintas zonas del aeropuerto. Incluso vimos despegar un avión grande, pero como está contra luz, no puedo ver bien cuál es. La primera parada es en uno de los extremos del aeropuerto, como a 2 kilómetros del aeropuerto, donde están los estacionamientos Pehuen. Justo en esta zona inauguraron una estación intermodal, que es lo que estamos viendo, y en ese lugar llega el bus 555 de transporte público de Santiago, además de ser lugar de acopio de Centropuerto y Turbus Aeropuerto. Estacionamiento Pehuen. Las personas llegan a este lugar y tienen que tomar este bus blanco para llegar al aeropuerto. Las personas del 555. Si vienes en el 555, te tocará hacer esta ruta desde aquí. Después de Pehuen, llegamos a otro estacionamiento llamado Funcionarios, que también sirve para la estación intermodal del bus 555. Este bus blanco tiene un recorrido circular, es decir, nosotros comenzamos en el Terminal 1 y terminaremos en el Terminal 1. Entonces todos los buses hacen la misma ruta y sentido. En el segundo viaje que hice, como venía desde el bus 555, pude tomar fotos y grabar este bus en el exterior. El paradero de estacionamiento Funcionarios tiene el mismo formato de paraderos de transporte público y la zona puede ser algo ventosa. Hay que considerarlo si llegas muy temprano o muy tarde cuando empieza a correr viento. En día normal ya corre viento. Como Pehuen y Funcionarios están en el extremo del aeropuerto, para devolverse el bus toma algunos nudos viales y calles internas del aeropuerto. Puede ser un poco enredado para ubicarse, pero lo importante es que sepas las paradas del bus para que sepas si te sirve. Estamos en la zona de entrada a todo este recinto aeroportuario. Yo no me sé mucho las calles del aeropuerto y tampoco la ubicación de todas las cosas del aeropuerto, pero con el video más o menos te puede quedar claro dónde para el bus, hacia dónde va y si te puede servir o no.
Ya más cerca de terrenos conocidos, llegamos a otra parada que es el estacionamiento Patagua. Patagua está a 800 metros del aeropuerto, un poco más cerca. El paradero también es muy parecido a la infraestructura de Transantiago y llevamos 10 minutos de recorrido, desde Terminal 1 hasta acá. Aquí bajaron y también subieron otras personas. Acá vemos la zona alta del bus con los asientos que tiene, que son pocos porque la idea es llevar personas con bultos, llevar mucha gente a los aviones. Y en la parte de abajo, en el comienzo del bus, tenemos un asiento ancho especial para personas en situación de discapacidad. En los otros espacios del piso bajo del bus no hay asientos, está vacío para llevar más gente, que la gente sube con equipaje de mano, con maletas. El bus sigue dándose vueltas en el aeropuerto, volvemos a ver los mismos aviones que vimos antes y ahora nos dirigimos al Terminal 2 de vuelos internacionales. El Terminal 2 es la infraestructura nueva, es un terminal muy bonito y que, como bien dije, alberga a los vuelos internacionales. Todos los vuelos internacionales están en esta zona nueva. Así que si viajas en uno de estos vuelos o buscas a alguien de estos vuelos, tienes que llegar a este terminal. Aquí hay un paradero que está en el primer piso, paradero que está junto al paradero de otros buses como Turbus Aeropuerto y Centropuerto, frente al Terminal 2. Desde el inicio llevamos 15 minutos de recorrido. Este bus King Long es un diseño interesante porque tiene cosas típicas de los buses de los aeropuertos, pero el modelo también está pensado o diseñado para el transporte público de Santiago, especialmente el estándar de buses que tiene puertas a ambos lados. Vimos que había un asiento abatible, tenemos una puerta del lado izquierdo que tiene una rampa para silla de ruedas, tenemos un espacio para silla de ruedas con un acolchado y con la señalización similar a los buses de Transantiago de esa época. Incluso tenemos timbres de paradas. Este bus King Long XMQ 6132G es del año 2018, un poco antes de que llegara el estándar Red, que es el estándar actual. Con esto, aunque por partes, ya hemos visto todo el bus o sus detalles. Desde el Terminal 2 vamos directo hacia el Terminal 1 de vuelos nacionales, esto es caminable. Hay unos estacionamientos que están cerca, que se llaman estacionamientos expresos, pero este bus no tiene una parada especial para esos estacionamientos, sino que son las paradas de los terminales. Después de 20 minutos de recorrido o de circuito, el bus dobla y llega a la misma parada donde empezamos, en el primer piso del Terminal 1. Y ya cuando el bus vuelve a hacer su ruta, hace exactamente el mismo circuito. Es importante considerar el tiempo, porque si ocupan el bus, tendrán que pensar en la espera del bus y el tiempo que demora el trayecto dentro del aeropuerto. La frecuencia, como bien dije antes, son cerca de 10 minutos por bus. Aquí ven un poco más del bus vacío, en el paradero del Terminal 1. Con esto terminamos la ruta, pero no el video. Veamos la ficha, el mapa y un par de cosas más. De ficha, este bus es un King Long XMQ 6132G, año 2018, origen chino. Son 5 buses que han trabajado exclusivamente en este aeropuerto. En la ilustración podemos ver cómo es este bus King Long por dentro, sus espacios, lo que ya hemos visto en el video. Estos videos son presentados por mis queridos libros, hechos con mucho cariño. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y también infinitas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón sobre gracias. Les agradezco de todo corazón. Hice un mapa donde podemos ver las paradas de este bus en el aeropuerto de Santiago y su respectivo orden. Trayecto Terminal 1, Pehuen, Funcionarios, Patagua, Terminal 2, Terminal 1. Muchas gracias. Volviendo a la ruta. El bus es súper bonito, los conductores tienen un micrófono y avisan el nombre de cada parada en español. Es un viaje corto, entretenido, gratis, un paseo gratis por el aeropuerto, pero bastante útil para quienes llegan en auto o en el bus 555. En el primer piso, donde están las llegadas nacionales e internacionales,
Para tomar los buses de Centro Puerto y de Turbus Aeropuerto, tienes que caminar hasta esa estación intermodal que vimos. Son como 5 minutos caminando en la dirección que estamos viendo. En el caso del bus 555, este bus completa la ruta desde la intermodal, que está cerca de Pehuen. Así que ahora sí que sí, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho. Dios los bendiga y nos veremos en más videos. Chau, muchas gracias.